medial, en la parte lateral, perdón, voy a tener la rama ascendente del hueso cigomático y el ala mayor del hueso esfenoides. En la parte inferior voy a tener la porción horizontal del hueso cigomático y el hueso maxilar superior, ¿sí? Y la parte de, digamos, como la apófisis piramidal, también del maxilar superior. En términos generales es maxilar superior. Y en la parte medial voy a tener el hueso lagrimal, que anteriormente en mi época le llamaban unguis, ¿sí? Y la lámina perpendicular del hueso etmoides. Si nosotros vemos al fondo de la órbita, vamos a ver tres orificios. En la parte más medial vamos a tener el agujero óptico, que pues por ahí va a estar saliendo el nervio óptico. La hendidura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, que por ahí voy a encontrar tercero, cuarto, sexto par craneal. Y la hendidura orbitaria inferior, ¿sí? Vemos nuevamente los orificios, ¿sí? Óptico, hendidura orbitaria superior o esfenoidal. ¿Por qué se llama esfenoidal? Porque está constituida por el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides. Y la otra, la hendidura orbitaria inferior. En ese hueso lagrimal está un surco, ¿sí? Que es donde se va a alojar o va a pasar la vía lagrimal, que ahorita vamos a hablar de esa vía lagrimal. El segundo componente va a ser el globo ocular. Ese globo ocular la vamos a dividir en tres segmentos. De profundo a superficial o de posterior hacia anterior vamos a tener la retina, luego vamos a tener la esclerótica y la parte vascular pigmentaria. Entonces comencemos a hablar de la retina. La retina es la estructura más posterior del globo ocular. Es una estructura que tiene, primero que todo, receptores y segundo, que tiene mucho vaso sanguíneo. Esos receptores, la retina se divide en tres porciones. Bueno, la retina visual, perdón un momentico, voy a la imagen, eso. Entonces, esta es la parte más posterior del globo ocular, todo esto es la retina. ¿Sí? Acuérdense que esto es 2D, pero si esto viene así en 3D, todo esto sería retina. La retina tiene tres porciones, la retina visual, que es esta parte más posterior, ¿sí? Tenemos la retina media y tenemos la retina ciliar, que sería la parte más anterior de la retina. En cuanto a la retina visual, se llama visual porque allí vamos a encontrar los receptores de la visión, o sea, los fotorreceptores. ¿Qué encuentro cuando yo veo la retina visual? Esta es la retina visual. Cuando se hace un examen que se llama fondo de ojo, eso es lo que yo veo. Esta es la parte más posterior de la retina, es la retina visual. Encuentro esta estructura que se llama la papila óptica, que es la salida del nervio óptico. Eso que usted ve en amarillito es el nervio óptico. Hacia un lado voy a encontrar una zona un poco más hiperpigmentada que se llama la mácula, y en el centro de la mácula encuentro la fóvea. En la fóvea es donde están todos los fotorreceptores, ¿sí? Ahí es donde se va a iniciar la vía visual. Esos fotorreceptores que son neuronas que posteriormente se unen y me van a formar el nervio óptico. Los fotorreceptores que nosotros vamos a tener son dos tipos de fotorreceptores. ¿Sí? Esta es la retina visual. Entonces vamos a tener en esa retina visual, vamos a tener dos tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones. Los conos son los responsables de la visión cromática, es decir, son los responsables de la parte de los colores, mientras que los bastones son la parte de la visión monocromática, o sea, blanco y negro. ¿Sí? Entonces miren, de ahí, esos son los receptores, las neuronas, salen las prolongaciones y se van a unir. Todo esto sería la fóvea, por así decirlo, y se van a unir para formarme el nervio óptico. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué es lo que falla cuando confunden los colores? Eso ya es interpretación, porque el color llega bien a los fotorreceptores, pero el problema está en la corteza visual, allá en la región occipital, que se altera la percepción, las neuronas interpretadoras. ¿Sí? Bueno. Por el medio, aquí está, entonces,
el nervio óptico, la papila óptica. Por en medio de ese nervio óptico van a salir unos vasos sanguíneos, ¿sí? que llaman la arteria central de la retina. Y esa arteria central de la retina emite una serie de prolongaciones que van a dirigirse hacia a toda la parte de la retina, no solamente para la retina visual, sino para la retina media y la retina ciliar. Entonces, aquí vemos la arteria central de la retina, el nervio óptico, la fovea y el centro la grande la mácula y en el centro la fovea. Aquí cuando una persona es ciega, lo que no recibe son los fotorreceptores. Cuando una persona es ciega, hay que ver dónde está el problema, porque el problema puede ser en el nervio óptico y no acá, o el problema puede ser en la retina, que no tiene neuronas, o las neuronas se atrofiaron, se dañaron las neuronas, o sea, los fotorreceptores. ¿Sí? Bueno, luego viene la parte media, ¿okay? Luego viene la parte media del globo ocular, que es la parte central, la parte ciliar. Ahí importante, una bonita en la anterior. Acá. Esta es la región ciliar. En la parte más grande de esa porción media es esta estructura que se llama el cuerpo ciliar. Ese cuerpo ciliar está constituido por unos músculos lisos, unas fibras musculares lisas, que dan la sensación como los radios de una silla, ¿sí? Otra particularidad que tiene ese cuerpo ciliar es que él es horadado, es decir, que en el centro tiene un orificio, ¿sí? Y en ese orificio encuentro este lente que se llama el cristalino, ¿sí? ¿Sí? Hola, bien, bien. La blanca. Listo. El cristalino es un lente, el cristalino es un lente, ¿sí? Y que es biconvexo, ¿verdad? ¿Qué particularidad tiene? Bueno, ese lente está sostenido al globo ocular porque ese lente está en la mitad de ese hueco, ¿sí? Está el cuerpo ciliar, todo esto es cuerpo ciliar y está el orificio del cuerpo ciliar, ahí en el centro está ese cristalino, ¿sí? Y tiene un medio de fijación, que es unos ligamentos, ¿sí? El ligamento suspensorio del cristalino o ligamento ciliar, se usa más ligamento ciliar y ese ligamento ciliar está pegado a un músculo que se llama el músculo ciliar. ¿Cuál es la función de ese lente? Ese lente tiene la capacidad de moverse, ¿en qué sentido? O se abomba o se aplana, ¿sí? ¿Cuándo se aplana el cristalino? Cuando la visión es cercana. Se aplana cuando la visión es cercana, cuando yo estoy viendo un objeto cercano, para que las ondas lumínicas caigan en el punto, ¿sí?, visual, entonces el cristalino se aplana. Cuando la visión es lejana, el cristalino se abomba. Entonces, cristalino abombado, visión lejana, cristalino aplanado, visión cercana. ¿Listo? Bueno. Por delante del cristalino, entonces encuentro esta otra estructura que es el iris, que es lo que nosotros decimos la pepita de color, ¿sí? Tiene la particularidad precisamente ese cristalino de que es cromático y que varía en muchas personas el color. Entonces tenemos el cristalino café, el verde, el azul y bueno, diferentes variedades. Ese cristalino también es horadado. Tiene en el centro un orificio que se llama pupila. ¿Cuál es la función de la pupila? La función de la pupila es regular la cantidad de luz que va a entrar al globo ocular. Entonces, esa pupila se puede dilatar o se puede cerrar, de que depende de la cantidad de luz que haya. Cuando la pupila se dilata se llama midriasis, cuando la pupila se cierra se llama miosis. ¿Cuándo se dilata la pupila? Cuando hay poca luz, ¿sí? Cuando estamos en la oscuridad, cuando de repente apagamos un poco la luz, se cierra un poquito la pupila, no se va a cerrar mucho, ¿sí? No va a haber miosis mucha, ¿por qué? Porque tenemos de todas maneras esta luz. Pero si apagáramos el proyector, ¿sí?, que solamente tuviéramos la penumbra, porque no hay sol todavía fuerte,
tenemos la pupila, la pupila se va a dilatar, midriasis. ¿Para qué? Para que entre la mayor cantidad de luz y podamos ver, ¿sí? Cuando prendemos la luz o cuando hay mucha luz, la pupila se cierra, miosis, para que no entre mucha luz, ¿sí? El ejemplo más claro, nosotros estamos de repente en nuestra habitación, acostados, la luz está apagada, no tenemos, imaginémonos que no tenemos televisor prendido ni nada, ¿cómo estará la pupila ahí? La luz está apagada, dilatada, o sea, midriasis, ¿sí? Midriasis, ¿correcto? ¿Y qué pasa? Bueno, estamos con la luz apagada y llega de pronto el hermano, la hermana, la mamá y le prende a ustedes la luz. Exacto, inmediatamente. ¿Por qué? Porque la pupila estaba así de dilatada y entró todo ese pocotón de luz y eso es un trauma óptico, ¿sí? Entonces inmediatamente la pupila hace esto, se cierra, miosis, ¿sí? ¿Para qué? Para regular que de toda esta luz que está, entre poquita luz y se pueda formar la imagen. Otro ejemplo claro, hombre, nosotros entramos a la habitación, que no sé qué, ponemos la maleta y toda esa cuestión, apagamos la luz, al principio vemos bien los objetos, no. ¿Por qué? Porque la pupila ¿cómo estaba? Dilatada, y al cerrarse, al apagar la luz se tiene que, la luz estaba prendida, estaba miótica, y cuando yo apagué la luz, pues la pupila sigue miótica, entonces entra poca luz. Penumbra, entonces se dilata y ahí sí, fíjense que nosotros apagamos la luz al principio no vemos, pero ya después podemos ver acá, digamos que la sombra o la penumbra de la cama, que el escritorio, que no sé qué, bueno, lo que haya en nuestra habitación. ¿Sí? Este proceso de midriasis miosis, de acomodarse la pupila a la cantidad de luz, precisamente se llama reflejo de acomodación. No sé si ustedes alguna vez han ido al médico y el médico le pone una linternita y le mueve la linternita que le alumbre la pupila y luego se la retira para mirar miosis, midriasis, reflejo de acomodación. Cuando obviamente el paciente tiene un trauma cerebral, ese reflejo de acomodación se lesiona y el paciente queda midriático, ¿sí? Entonces uno le pone la luz y la pupila no hace miosis, ¿correcto? Bueno. Y finalmente viene la parte anterior del globo ocular, que es que en términos generales se llama esclerótica. La esclerótica es una membrana que está recubriendo todo el globo ocular. Esta es la esclerótica, ¿sí? Esa esclerótica por delante se me divide en dos. En la esclera, que es lo blanco que está rodeando el iris, la esclera, y la parte de la esclerótica que está por delante del iris es la córnea, ¿sí? Entonces, este es el iris, esta es la córnea, y el resto blanco, ¿sí?, que está alrededor del iris, es la conjuntiva, ¿sí? Y ya hacia la parte de atrás vamos a tener la esclerótica, ¿correcto? Bueno. Se me olvidaba una cosa. ¿Por qué se dilata o por qué se contrae la pupila? Porque tenemos en el iris hay dos músculos. Un músculo que se llama iridoconstrictor, miosis, y otro músculo que se llama iridodilatador, midriasis, ¿sí? Ellos son los responsables de eso. Bueno. ¿Listo? Bueno. El globo ocular tiene dos cavidades. El globo ocular tiene dos cavidades. La cavidad posterior y la cavidad anterior, ¿sí? La cavidad posterior está llena de un líquido que se llama el humor acuoso. Es un líquido como gelatinoso, ¿sí? Es como... en la cámara posterior está el humor vítreo, humor acuoso. Es como un líquido gelatinoso, ¿sí? Es el humor vítreo. Estoy confundido ahorita. Cámara posterior, humor vítreo, chicos. Cámara posterior, humor vítreo, ¿sí? Que es como lo gelatinoso. Cavidad anterior, humor acuoso, que es como un color oscurito o negrito, ¿sí? El humor vítreo
está en la cavidad posterior, él es transparentoso y es como gelatinoso. Ahora, la cavidad anterior se divide en dos cámaras, la cavidad anterior. La cámara anterior que va de la córnea al iris y la cámara posterior que va del iris al cristalino. En ambas cámaras, ahora sí, está el humor acuoso, que es un líquido filante, que es de color como negruzco. Bueno. Y finalmente tenemos los anexos del globo ocular. Los anexos del globo ocular son las estructuras que ayudan al movimiento del globo ocular, y no solo al movimiento, sino también a la parte del funcionamiento. ¿Sí? Entonces vamos a tener primero los párpados, que los párpados son un pliegue cutáneo que está por delante del globo ocular. Recuerden que tenemos dos párpados, párpado superior, párpado inferior. El esqueleto o quien forma el párpado es un cartílago que se denomina el cartílago tarso. Entonces, párpado superior, párpado inferior. Está formado ambos párpados por un cartílago que se llama el ligamento tarso o el cartílago tarso, y en la parte de atrás de ese cartílago tarso, como los huesos del pie, cartílago tarso, hay un músculo que es el músculo elevador del párpado superior. ¿Sí? Entonces acá tenemos el párpado superior, este es todo el cartílago tarso, y luego viene el músculo elevador del párpado superior para reforzar, porque como el cartílago es tan débil, tan delgado, entonces el músculo le da refuerzo a ese cartílago. En la parte más anterior de los párpados está lo que se llama el borde libre, tanto el párpado superior como el párpado inferior. En ese borde libre se van a insertar las pestañas, y al lado de las pestañas hay unas glándulas que se llaman las glándulas de meibomio, que la función de ellas es producir una secreción oleosa, una secreción como cerosa, para lubricar el folículo piloso, para lubricar la pestaña. En algunas ocasiones el conducto de esa glándula se puede tapar, y es cuando me aparecen los chalazones, o chalazos, que son los orzuelos. ¿Sí? Cuando se tapa el orificio de la glándula del meibomio, se empieza a represar ese celito, esa grasita que tiene que lubricar en la pestaña. Entonces se va represando y aparece el chalazo, aparece el orzuelo. Digamos, cuando no tiene papá, digamos, La dosis palpebral. es por ¿Cómo? experiencia. ¿Qué? Digamos, en familia siempre Sí. tenemos una cerrada. Yo me caí. El síndrome de Diomedes. El músculo elevador del párpado superior está lesionado. Sí, está lesionado. También también otra causa de tosis pueden ser trastornos neurológicos, pero el que no es de pronto el daño a ustedes. Los pacientes cuando tienen derrame cerebral, ¿sí? Entonces se les cae el párpado, ¿sí? Y la otra causa es la vejez. Si ustedes miran ya a un pacientico viejito, tiene caído el párpado, pero es porque ya el músculo se está atrofiando. Entonces, el tratamiento en los pacientes de tosis es tosis, se escribe PTO, tosis palpebral se llama. Lo que es la palabra cuando quiere uno referir caída, si es por ejemplo del párpado, si es de la mama, tosis palpebral, tosis mamaria. La tosis palpebral es cuando se le cae mucho el párpado al paciente, independiente de cuál sea la causa, entonces se les hace cirugía, blefaroplastia, se le quita un pedazo del párpado y entonces inmediatamente el párpado se sube. Mamoplastia. Ahora, ¿qué otras estructuras anexas al globo ocular tenemos? Los músculos extrínsecos de los ojos, ¿sí? Extrínsecos, ¿verdad? Aquí, los músculos extrínsecos. Los músculos extrínsecos se llaman extrínsecos porque ellos se originan en una parte diferente al globo ocular y van a terminar a nivel del globo ocular. ¿Cuáles son los músculos extrínsecos?
Ellos se van a originar ahí en la hendidura orbitaria superior, alrededor de la hendidura orbitaria superior. Ahí se van a originar casi todos los músculos extrínsecos de los ojos, en una estructura que se llama el anillo tendinoso o anillo de Zen, Z-E-N-N, anillo de Zen. Ahí se origina. Entonces, ¿cuáles son los músculos extrínsecos de los ojos? Tenemos el recto superior, el oblicuo superior, el recto lateral, al otro lado estaría el recto medial, estaría el recto inferior, el oblicuo inferior y el elevador del párpado superior. De esos que les acabo de nombrar, ¿sí? Están de los 7 músculos, 6 se originan en el anillo de Zen y uno no se origina en el anillo de Zen y ya les digo cuál es. Entonces hablemos, oblicuo superior, recto superior. Recto superior. Se origina en el anillo de Zen, se dirige por toda la parte central superior del globo ocular de la órbita, se va por toda la parte central, se va, y se va a insertar en la parte superior anterior de la esclera del globo ocular. El recto inferior, lo mismo, se va a originar en el anillo de Zen, se va por toda la parte inferior central de la órbita para terminar en la parte inferior central de la esclera, ¿sí? De la esclera. El recto lateral, entonces se va a originar en el anillo de Zen y se va por toda la parte central lateral de la órbita para terminar en la parte central lateral de la esclera. Y el recto interno o recto medial se va a originar en el anillo de Zen y va a recorrer por toda la parte central medial de la órbita para terminar en la región central medial de la esclera. Ahí están los 4 músculos rectos. Tenemos ahora el oblicuo superior, se va a originar, ¿sí? Se va a originar en el anillo de Zen, se va por toda la parte oblicua de la órbita. Cuando va a llegar a la parte límite de la órbita, ahí hay un ligamento que se llama tróclea. Y él atraviesa la tróclea, se devuelve y pasa por debajo del músculo recto superior y termina insertándose en la parte superior lateral de la órbita. Y el único músculo que no se origina en el anillo de Zen es el oblicuo inferior, que él se origina en la parte inferomedial de la órbita y va por toda la parte inferior de la órbita para insertarse en la parte inferolateral de la órbita. Él es el único que no se origina en el anillo de Zen. Inervaciones. El elevador del párpado superior, el recto superior, el recto medial, oblicuo inferior y recto inferior, tercer par craneal. El oblicuo superior, cuarto par craneal, y el recto lateral por el sexto par craneal. ¿Sí? Por el sexto par craneal. ¿Correcto? Bueno. No, por allá queda prestado. No, nada, ya. Apúnteme este numerito 730861. 730861. Sí. Pero es a las 8:30. Perdón. Mari, ¿la reunión es a las 8 o a las 8:30? Ay, Santiago. Como roscado. Bueno, digamos. Aquí tenemos nuevamente los músculos rectos, ¿sí? Aquí estaría el anillo de Zen. Este que se mete por la tróclea será el oblicuo superior. Este es el recto superior, recto inferior, oblicuo inferior, recto lateral. Se cortó y allá al otro lado se ve el recto medial. El recto lateral también se puede llamar recto externo. El recto medial también se puede llamar recto interno.
que todos conectaron a esa reunión. Bueno, muy bien. Ok, preguntas, chicos, dudas, inquietudes. No, señor. ¿No question? Bueno, ninguna. Hagamos un breakcito para yo estar pendiente de esto y me acompaña su merced a recto. Ay, ¿en serio? La reina es... Cuando